Surgimiento de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel desempeñan un papel fundamental en la historia bíblica y en la formación del pueblo judío. Su origen se remonta a los patriarcas bíblicos, especialmente a Jacob, quien más tarde fue llamado Israel. Aquí te presento una visión general de cómo surgieron y se desarrollaron estas tribus. Jacob y sus hijos. El punto de partida para la formación de las 12 tribus es Jacob, quien fue el tercer patriarca del pueblo israelita. Jacob tuvo 12 hijos, que se convirtieron en los fundadores de las tribus. Sus nombres son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. La historia de José. La historia de José es fundamental para entender cómo las tribus se formaron. José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos y terminó en Egipto, donde se convirtió en un alto funcionario del faraón. Después de un tiempo, Jacob y sus otros hijos se reunieron con José en Egipto. La bendición de Jacob. Antes de su muerte, Jacob reunió a sus 12 hijos y les dio una bendición individual que profetizaba su futuro. Esto es lo que le dijo a cada uno de ellos, y estas bendiciones se convirtieron en la base de la identidad y el territorio de cada tribu. Rubén, Simeón y Leví recibieron críticas por su comportamiento y no heredaron territorio significativo. Judá recibió la promesa de liderar y recibir la obediencia de sus hermanos. Jesucristo más tarde descendió de la tribu de Judá. Dan fue pronosticado como una serpiente en el camino y un luchador por la justicia. Neftalí recibió una bendición de prosperidad y libertad. Gad fue bendecido con territorio fértil. Aser recibió la bendición de abundancia y prosperidad. Isaacar se convirtió en un pueblo trabajador. Zabulón habitó cerca de la costa y se dedicó al comercio. José se convirtió en una tribu doble, a través de sus dos hijos, Efraín y Manasés. José recibió una bendición de fecundidad y prosperidad. Benjamín fue el hijo más joven de Jacob y se le pronosticó ser un lobo devorador. Conquista de Canaán. Después de la estancia de los israelitas en Egipto y su posterior liberación bajo Moisés, las tribus se unieron para conquistar la tierra prometida, Canaán. Cada tribu recibió una porción de tierra de acuerdo a las bendiciones de Jacob, que se detallaron en el libro de Josué en la Biblia. Los jueces y los reyes. Durante el periodo de los jueces, las tribus actuaron en gran medida de manera independiente, pero más tarde se unieron bajo reyes como Saúl y David. Finalmente, el reino se dividió en dos, el reino de Israel, que consistía en 10 tribus, y el reino de Judá, que comprendía a las tribus de Judá y Benjamín. La dispersión. El reino de Israel cayó ante los asirios en el 722 a.C., y sus habitantes fueron llevados al exilio. Las tribus del norte se perdieron en la historia y se conocen como las tribus perdidas de Israel. El reino de Judá fue conquistado por los babilonios en el 586 a.C., y muchos judíos fueron llevados al exilio en Babilonia. El regreso. Después del exilio babilónico, algunos judíos regresaron a la tierra prometida y reconstruyeron el templo en Jerusalén. Sin embargo, las tribus se habían mezclado y su identidad tribal se había diluido. El papel de las tribus en la religión judía. Aunque las tribus como unidades políticas y geográficas desaparecieron con el tiempo, su importancia en la religión y la cultura judía persiste. El concepto de las 12 tribus de Israel se mantiene vivo en la liturgia y la simbología judía. Por ejemplo, el candelabro de 7 brazos, el menorá, que se encuentra en el templo de Jerusalén y se celebra en la festividad de Hanukkah, representa las 12 tribus de Israel. Además, la genealogía y la pertenencia tribal son temas recurrentes en la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, y la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar es un tema central en la fe judía. La profecía de la reunión de las tribus. En la tradición judía,
Hay una creencia en la profecía de la reunión de las tribus perdidas de Israel en el futuro. Esta idea se basa en numerosos pasajes bíblicos que hablan de la restauración de Israel como una nación unificada. Los profetas, como Ezequiel, hablaron de la reunión de las tribus dispersas de Israel en un futuro glorioso. La esperanza de la reunión de las tribus es un elemento esencial en la visión mesiánica judía. Según la profecía, el Mesías reunirá a todas las tribus de Israel y restaurará la soberanía judía en la tierra prometida. Influencia en la historia y la cultura. La historia de las 12 tribus de Israel también ha tenido un impacto significativo en la cultura y la historia judía, así como en la comprensión de la identidad judía. Las tribus han servido como un símbolo de unidad y diversidad, y han inspirado muchas obras literarias y artísticas a lo largo de los siglos. La historia de la dispersión de las tribus judías por todo el mundo ha influido en la diáspora judía, que ha mantenido una fuerte identidad cultural y religiosa a pesar de la falta de un Estado judío unificado, durante gran parte de su historia. La herencia tribal en la cultura judía. A pesar de la pérdida de la organización tribal y territorial de las 12 tribus, la herencia tribal sigue siendo importante en la cultura judía, especialmente en relación con la identidad personal y familiar. Aquí hay algunos aspectos adicionales sobre la herencia tribal en la cultura judía: apellidos y genealogía. En algunas comunidades judías, se han mantenido registros genealógicos que rastrean la ascendencia tribal. Esto ha llevado a la tradición de algunos judíos de identificarse con una tribu específica en función de sus apellidos o tradiciones familiares. Por ejemplo, apellidos como Cohen o Leví a menudo se asocian con la tribu de Leví y los sacerdotes, Kohanim. Celebraciones y festivales tribales. Algunas comunidades judías han desarrollado festivales y celebraciones que resaltan la herencia tribal. Por ejemplo, la festividad de Purim, que conmemora la liberación de los judíos de la amenaza de Amán en la antigua Persia, a menudo se asocia con la tribu de Benjamín, ya que la reina Esther era de esa tribu. El legado en la música y el arte. La música y el arte judíos a menudo hacen referencia a las 12 tribus de Israel. Cantos y canciones populares a menudo mencionan las tribus, y la iconografía en el arte judío incluye a veces representaciones de las tribus, especialmente en sinagogas y objetos religiosos. La esperanza de la reunión. Para muchos judíos, la idea de la reunión de las tribus perdidas de Israel es una fuente de esperanza y unidad. La creencia en un futuro en el que todas las tribus se unirán y se restaurará la soberanía judía en la tierra prometida sigue siendo un elemento central en la fe y la visión mesiánica judía. La dispersión y la diáspora judía. La diáspora judía, la dispersión de las comunidades judías por todo el mundo, ha llevado a la preservación de la identidad judía en una variedad de contextos culturales y geográficos. A lo largo de la historia, los judíos han mantenido su herencia y tradiciones, independientemente de la tribu específica a la que puedan haber pertenecido. La dispersión ha sido una característica constante de la historia judía, desde la antigua diáspora babilónica hasta la diáspora contemporánea. A pesar de la pérdida de la estructura tribal, la fe y la cultura judías han persistido y prosperado en todo el mundo. Impacto en la formación del Estado de Israel. La historia de las 12 tribus de Israel también influyó en la creación del Estado de Israel en el siglo XX. El movimiento sionista, que buscaba el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral, estaba impregnado de un profundo sentido de continuidad con la historia bíblica y la tierra prometida. La creación de Israel en 1948 fue un logro significativo en la historia moderna de los judíos y se basó en gran medida en la conexión histórica y espiritual con la tierra prometida a las 12 tribus. Contribución al pensamiento y la literatura judía. La historia de las 12 tribus de Israel ha inspirado una rica tradición de pensamiento y literatura judía. A lo largo de los siglos, los comentaristas y estudiosos judíos han explorado las implicaciones teológicas y éticas de la historia de las tribus, y los relatos bíblicos sobre los patriarcas y las tribus han servido como base para la reflexión moral y ética en la tradición judía. Herencia espiritual. La historia de las 12 tribus de Israel también es esencial en la espiritualidad judía.
La idea de que todas las tribus están relacionadas y son un solo pueblo bajo Dios es una parte fundamental de la identidad judía. Esta herencia espiritual se ha transmitido a través de generaciones y continúa siendo un recordatorio de la unidad y la diversidad de la comunidad judía en todo el mundo. La historia en constante evolución. La historia de las 12 tribus de Israel es un ejemplo de cómo una narrativa antigua ha evolucionado con el tiempo y ha influido en la identidad y la cultura judías a lo largo de los siglos. A pesar de la pérdida de las tribus como unidades políticas, su importancia persiste en la religión, la cultura y la identidad judías. Esta historia también ha servido como un símbolo de esperanza y unidad en la fe judía a medida que los judíos han enfrentado desafíos y diásporas a lo largo de su historia. En resumen, la historia de las 12 tribus de Israel es un elemento esencial en la historia y la cultura judías. A pesar de la evolución a lo largo de los siglos y la dispersión de las tribus, su influencia en la religión, la cultura y la identidad judías es innegable. La historia de las tribus de Israel continúa siendo una parte central en la comprensión de la historia y la fe judías, y su impacto se extiende a la historia mundial y la cultura occidental.